Buenos días, estás en el canal de Carmen Meca, yo soy Carmen si no me conoces y si quieres ver cómo me he hecho este maquillaje que me he quedado así de bombillita con una base mate, super mate, quedaos a ver el vídeo porque promete productos nuevos, todos de Revolution, algunos de Real Techniques, algunos de Catrice, pero la mayoría de Revolution, recién salidos del horno de hace algún tiempecito, claro. Vas cogiendo de ahí y No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No. Si esto es lo que estoy enamorada de la colección. Green. Y yo soy más de rojo, como siempre. Green. Comienzo con mis orejitas de conejo, como siempre, y poniendo un primer que no es novedad, porque es el primer de la colección La Toscana de Mercadona Deli Plus, que os presenté hace poco en un vídeo y que ya os dije que me gustaba en aquel vídeo, y la verdad es que me está encantando, porque es un primer súper hidratante. Y a mi piel, ¡oh!, que se me va el espejo a tomar. Y a mi piel le encanta. Deciros que traigo un leve delineado por la parte interna del ojo y máscara de pestañas, porque ya venía maquillada de esta mañana y bueno, me he quitado lo que llevaba para realizar este maquillaje ahora con vosotros, y la máscara y las pestañas, como se me quedan los ojos así tipo osito panda, digo pues no me lo voy a quitar, digo no voy a ser que salga excesivamente bien el vídeo hoy, que sea una cosa que esté bien. Y como digo, lo primero que vamos a probar en primeras impresiones es la famosísima y viral base en polvo Super Style de Maybelline. Yo la he cogido en el tono 3 y la he cogido, bueno, o sea, la he cogido básicamente porque se ha hecho viral, porque todo el mundo habla de ella y porque quiero probarla en mí. Aun sabiendas que las bases en polvo para las pieles maduras no suelen congeniar, porque como sabéis las pieles maduras tienen cierta tendencia a la sequedad y al aspecto ajado, y el polvo hace que las líneas de expresión se noten mucho más. Sin embargo, como soy una prueba cosas y además yo tengo la piel mixta grasa y en verano sudo bastante, digo, ¿y si a lo mejor es mi base de este verano y yo me la he perdido? Digo, pues nada, que me la llevo, que la pruebo y se las enseño de paso a mis chicas. Es tal que así, es muy clarita, aquí lo veo casi clarita además, y la voy a aplicar con... ¿Con qué? La voy a aplicar con una kabuki, a ver qué pasa. Vamos a ver, creo que le voy a dar luz a mi espejo, que lo tengo aquí, vale. Y que sea lo que Dios quiera. Esto es encomendarse uno al destino y ya está. He cogido una kabuki porque las kabuki difuminan bastante los productos. Y creo que claro, con la kabuki tan se va a quedar tan difuminada que no voy a notar nada. Vale. Traía la piel súper guay. Ahí me veo súper blanca en el espejo, en la cámara. Me veo súper Casper. Vamos a ver si esto le bajamos un poquito. No, es que yo creo que no. Que no es de la luz. Vale, mirad, aplicándome esta poquita, me estoy dando cuenta en el espejo de que me ha matificado todos los brillos que hoy además traía un montón. Oye, que no me disgusta. Voy a hacer una cosa, voy a aplicar un poquito con esta esponja, esta esponja que está muy húmeda, que me he pasado de humedad. A ver si tengo aquí con qué secarme. Estos son los inconvenientes del directo y de probar las cosas en directo, que te encuentras con estos embolados de muy señor mío. Vamos a ver si cojo de aquí base directamente. Ahí me veo súper blanca, súper blanca. Vale, yo no me la veo tan blanca aquí en el espejo como que allí. Se nota como si te hubieras puesto una base y lo hubieras fijado con polvos. No me veo muchas líneas de expresión, pero creo que esto, si tú tienes piel madura como yo y tienes piel grasa, porque con piel seca yo creo que esto no debes ni olerlo, o sea, ni que te pase por delante del hocico, no te tienes que poner mucha cantidad. Y ponerla como yo he hecho, con una brocha muy difuminadita, y creo que así para el verano, en pieles mixtas
o vistas grasas como la mía, siendo piel madura, creo que a lo mejor en verano la puedes usar. Esos son mis precoces planteamientos con la base recién puesta. Como digo, por supuesto, no la voy a sellar y vamos a pasar a los productos. El corrector lo voy a dejar para el final. Mirad, me he traído productos en crema. Bueno, compré. Tengo bronceador en crema y bronceador en polvo. Colorete en crema y colorete en crema, que los dos no va a ser posible utilizarlos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este es el Godless Glow, también conocidísimo últimamente, de las novedades que sacó hace poco Revolution, y es en el tono Light. Han comentado las compañeras, mirad, los estrené un poquito. Este hice trampa y no pude resistirme porque hablaban tan mal de que era un color verdoso, que no sé qué, porque se quedaba así como con un tono demasiado caca. Y dije, bueno, pues tengo que probarlo antes de... Entonces me voy a poner aquí un poco y aquí otro poco y deciros que mis primeras impresiones de cuando probé este producto, no en directo, es que se difuminaba muy bien. Voy a difuminarlo con esta brocha, que es la misma con la que he aplicado la base. Se me está agarrando muy mucho el producto a esta base, ¿sabéis? Como que me está costando difuminarlo. Me ha costado difuminarlo un poquito y al final no se nota tanto. Yo creo que porque he cogido producto que tenía aquí seco en vez de utilizar producto nuevo. Mirad qué pastón que me he echado ahí, más impresionante. Impresionante. Si es que luego... ¡ay! Descargo y con el poquito que me sobra, ahora sí, bueno, la que estoy liando hoy. Mirad la que estoy liando hoy. Descarga. ¿Qué os creéis? ¿Que las que supuestamente sabemos maquillarnos no metemos la gamba así bien metida algunas veces? Bueno, si yo os contara... Vale, no, sí, voy bien cargadica hoy. Esperaos que no me he puesto el colorete todavía. De este producto, que deciros que es potente, ¿eh? Que hay que tener cuidadito al aplicároslo y que lo apliquéis en mano o en un porta, ¿cómo se llama? Es una paleta, y que difuminéis ahí un poquito y antes de aplicároslo, porque tiene tela, ¿eh? Tiene tela este producto, pero bastante tela. Estoy limpiando aquí un poquito la brocha. Voy a utilizar para fijar el bronceador que me he puesto en crema, este tan famoso, ya un clásico de Honolulu, los V7, pero en su formato Sunrise, es decir, el formato tiene un poquito de brillito, que es un poquito satinadito. Ahí a simple vista no se aprecia nada, pero sí que luego al aplicarlo en el rostro, pues da un toquecillo así a verano, te deja un toquecillo así satinado en la piel, que a mí me encanta. Entonces sé que encima del que me he puesto antes ya estoy metiéndole a esto un bronceado alucinante a mi piel, pero es lo que pasa de probar las cosas en directo, que una se pone puerta perdida, lo sea o no lo sea. Vamos con el colorete. Me da miedo utilizarlo porque mirad, de colorete tengo dos coloretes. Tengo el Super Dewy de Revolution, ¿verdad? El Super Dewy de Revolution es un colorete fluido y es en un tono rosado, si quiere salir porque le está costando. Es un tono nude, oscuro, rosado. Mirad, es ese tono de ahí, vamos a extenderlo un poquito. Es un tono rojizo, también amarronado, que me apetecía a mí tenerlo, claro, con el ronchón que me he puesto de bronceado. Meterme ahora esto me parece un poco heavy. Y como también tengo un producto de colorete que es de Revolution, que es aquí sí que tengo que coger mi lupa,
que es el Macue Revolution London, no pone. Bueno, este es un producto multiusos que viene en lata, me encantan los productos, me encanta este formato en lata, no lo puedo evitar, me encanta. Y es un colorete que tampoco es que sea menos marrón, pero bueno, es un poquito más coral, y es un producto multiusos para labios, para ojos y para mejillas. Entonces lo voy a poner así con el dedo unos toquecitos. Es muy translúcido, mirad, es muy translúcido, y yo creo que este producto como mejor se extienden es así, dando toquecillos así en las mejillas, es como mejor se queda este producto. Y nos podemos poner ahí un toquecillo así, por ahí encima, así de la nariz. Y con este toquecillo se queda la mejilla ya con un tono así, juvenil, satinadito también, porque es un producto satinado. Y bueno, podríamos probarlo un poquito en los labios. Es muy discreto, apenas se nota. Pero bueno, vamos a probarlo. La verdad es que no se nota apenas nada. Es un tono tan suave que no se nota apenas nada. Pero me ha encantado el tono que me ha quedado en las mejillas. Así de tarde de verano, besada por el sol, que luego te has ido a casa, te has duchado, te has puesto tu Aftersun y te has maquillado un poquito. Y el quemado del día, el morenito del día, sobresale del color que te has puesto. Pues me estoy viendo ahora mismo así en la cámara. Estoy encantada, me gusta. Cositas que tengo más. Tengo un también producto que es el iluminador Bubble Ball. Yo lo tengo en el tono achampanado. Hay otro tono un poquito rosa. Y este es que me da lástima cogerlo porque tiene su parte más lisa y luego las burbujitas estas. Claro, esto habrá que hacerlo así. ¡Oigo! ¿Cómo canta esto? Madre mía, ¿y cómo me voy a poner esto? ¡Uf! Me da pánico. Bueno, sí sé con qué me lo voy a poner, porque tengo dos brochas para enseñaros, que son dos joyitas. Mirad, las tengo aquí juntas, pero no van juntas. Esta es de Real Techniques, y mira qué cosa más bonita para aplicar el iluminador. El iluminador o el contorno para difuminarlo, porque esto difumina. ¡Buah! Y luego tengo otra, que esta la compré en Shein, y que es también para iluminador. Y mirar qué cosa más bonita, que es súper suelta, que es súper cortada así un montón de capas, que esta para iluminador también tiene que ir genial. No sé cuál usar. Mira, voy a usar esta para el corrector y esta para el iluminador. Eso sí, no hay menos, porque esto me ha dado yuyu cogerlo. Claro, con el pincel no se coge igual que con la mano, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Con la mano es que te llevas lo de las perlitas, el amarillo, y no coges de la parte de abajo. Y con el pincel ya sí que coges un poquito de todo. Y deciros que es un iluminador algo más discreto de lo que aparentemente se ve. ¿Veis? No se nota tanto al cogerlo con esta brocha tan suelta. A lo mejor si la cogemos con una brocha un poco más tupida y menos difuminada, con los pelos un poco cortados de otra forma, a lo mejor pues sí que se nota un poquillo más. Porque al cogerlo con el dedo me ha dejado esto, pero claro, si lo coges de la parte de abajo ya no se nota tan. Me estoy poniendo bombillita gusiluz, ¿os habéis dado cuenta? Si no me llego a poner esto, estaría ya deslumbrados. Bueno, que lo tengo que probar más porque de momento no me dice ni chicha ni mona. Si ahora lo estoy viendo, tal vez un poquito amarillito de más, pero como me he puesto esta cantidad de esto tan impresionante, se ve muy amarillo. Pero bueno, a este maquillaje de hoy sí que le va bastante bien.
Tengo lo de los ojos, esta paleta que os voy a enseñar ahora, Red Dead Revolution, que os la enseñé ya en aquel vídeo, la verdad es que sí, ya salió, el vídeo que hice de los regalos que le hice un neceser a una amiga completo, un neceser completo que le hice, y la verdad es que esta paleta me encantó para viajar. Yo os la vuelvo a presentar porque mirad, lleva su espejo que está bastante bien y lleva estos colores, te permite hacer unos neutros. Tiene estos 3 tonos mate, estos 3, este mate de aquí también tan bonito y estos brillantes, y luego este toque de color para meterle un toque en un maquillaje de esos escandalosos de noche. Y luego tiene su iluminador, su colorete y su bronceador. Y esta paleta me pareció perfecta para llevarla de viaje. Así que vamos a hacer un maquillaje utilizando pues estas sombras de ojos. Va a ser algo muy sencillito porque hoy no quiero cansaros. He decidido que no voy a cansaros. Me voy a poner una prebase, eso sí, y yo no sé qué tiene esta prebase de V7, que cada vez que me la pongo me caen brillitos en la ojera, y es que yo creo que me la utilicé un día de carnaval en el que me puse luego bastante glitter y se debe haber quedado ahí medio el glitter incrustado, aunque yo miro y no hay nada, y además me cuesta sacarlo horrores. No sé si a todos os pasará igual con esta prebase de sombras de ojos. Vamos a sellarla y en la paleta, esta paleta además está súper bien porque mirad, tiene su tono piel para sellar y tiene su tono negro para dar profundidad. Entonces breve, precisa, completa, y me parece una auténtica joyita para llevártela de viaje o para tener un todo en uno. Para tener un todo en uno. Ya, no hay más. Voy a sellarlo, como digo, con este tono vainillita. Voy a poner un poquito de transición aclarándolo con el vainilla. Voy a utilizar la misma brocha esta, a sabiendas que esta brocha deja mucho producto, pero bueno, voy a descargar un poquito y voy a hacer una leve transición en esta parte del ojo. Voy a coger una brocha un poquito más sueltecita, más pequeña, y voy a colocar en el extremo externo del ojo esa sombra marroncita. Sacándola un poquito así hacia afuera y un poquito por la parte de abajo. Esto va a ser un maquillaje fuera de mi zona de confort, todo neutros. Tengo muchas ganas de ponerme ese tono y lo voy a hacer con un pincel un poquito más fino en la parte a modo de un poquito de delineado. Voy a coger un pincel un poquito plano y voy a hacer aquí en la V externa este tono. Me apetece meterlo ahí, mucho, mucho, mucho. Acordaos siempre de unir parte superior y parte inferior del ojo. Vamos a ver, de las dos sombras satinaditas, tengo esta y tengo esta. Esas dos satinaditas, voy a utilizar la más clara para ponerla en el centro del ojo. Pero voy a limpiar un poquitito. A ver, y voy a aprovechar para limpiar, lo tengo cerrado. Tenía muchas ganas de probar este contorno de ojos y lo voy a utilizar también para aclarar un poquito. Sabéis que la zona del párpado, cuando queréis limpiarla para ponerla una sombra un poco más clarita, podéis hacerlo con la propia prebase de sombras o con un corrector o con una sombra en crema que sea más clarita. Como digo, tenía muchas ganas. Cuando le regalé el neceser a Crescent, el neceser básico, le regalé la base. Y después me quedó a mí la gana de probar este concealer, este corrector. Yo lo he cogido en el tono C3, que es el soft mate, y es este de aquí. Y lo voy a utilizar tanto para el contorno como... ¡Uy! Mirad qué cupillón lleva, qué cupillón, qué aplicador. Me lo voy a poner un poquito en la mano, porque para limpiar la parte del ojo voy a utilizar una brochita plana y simplemente voy a limpiar, mirad, desde aquí, haciendo un
una especie de cat crease, así, pero sin que sea excesivamente agresivo. Entre otras cosas porque cat crease y arruguitas en los ojos, en mis ojos por lo menos, no suelen casar muy bien. Y ahora sí que voy a coger la sombra, está más clarita, pero esto ya lo voy a coger con un dedito porque quiero intensidad y tampoco quiero estar ahí 3 horas. Mirad qué sombra más bonita. Y ahora sí que retoco la parte exterior del ojo del granate. Y no voy a hacer gran cosa más. Voy a aplicar el corrector en su sitio, que en cuanto a tono me parece que lo he elegido tal vez demasiado blanco. Pongo aquí 2 puntitos y ya veremos. Y lo voy a difuminar con esta maravilla de brocha que os he enseñado de Real Techniques. Vamos a ver. Oye, cunde mucho, cunde mucho. Sabéis que las que tenemos bolsas tenemos que aplicar claridad justo en la intersección entre la bolsa y el rostro. A lo mejor por eso este corrector, aunque es clarito, me va a ir muy bien, estoy pensando. Limpio ahí un poquito con el mismo corrector. Joder, la brocha es divina, ¿eh? La brocha difumina. La brocha difumina, que es un gusto. Voy a aplicar un poquito más de máscara de pestañas para retocarlas un poquito, aunque como digo ya la traía la máscara. Y voy a coger esta de Mercadona también, de la Toscana. Y claro, al reaplicarla, pues como que las pestañas tienden a apelotonarse un poquito más, como que una vez que ya tienes las pestañas aplicadas, ya es una tontería aplicarte más. Pero bueno, las pestañas no la máscara. Las peino un poquito con esto, vale, y por lo menos las activamos un poquito. Y como labiales tengo un brillo de labios que tenía también ganas de probar. ¿Os acordáis de las novedades de Catrice, de aquellos coloretes multiusos que imitaban a unos de Charlotte Tilbury, que había un tono coral y un tono rosita? Y que traje el brillo de labios, que sí, que yo no soy del brillo de labios, que traje uno en tono naranjita. Pues el otro color que había era este, rojizo. Y es que ese tono, a pesar de ser un gloss, me gustó el colorcillo que me dejó y dije, tengo que probar el rojo. Y aunque yo no soy de glosses, pues nunca se puede decir de este agua no beberé. La segunda parte no lo voy a decir en público. Estos glosses que tienen bastante colorcillo, entonces te dan tu brillito con tu tono. Y me gustó el naranja y me está gustando, me ha gustado mucho, mucho. Y bueno, ya no tengo nada más que enseñaros, no diréis que el vídeo no ha sido breve. ¿Me voy a poner un fijador? No me voy a poner un fijador porque no lo tengo aquí. Así que no diréis que este vídeo no ha sido breve. Siempre he tenido una pregunta que no os he hecho. Y es, yo sé que me paso con la duración de los vídeos, que no consigo hacer vídeos que duren menos de 30-35 minutos. Y a veces he pensado, digo, yo no sé mis seguidoras si les gustarán los vídeos cortos o los vídeos largos. Así que os lo pregunto. Chicas de mi canal, chicas suscritas, chicas no suscritas, ¿queréis vídeos más cortos o dejamos el tamaño que tienen los vídeos actualmente, que anda entre los 20 y tantos y los 30 y tantos minutos? Dejádmelo en comentarios. Dejádmelo en comentarios si conocéis también algunos de estos productos y os han gustado. Ahí lo que más me ha gustado son las 2 brochas apasionantes. Me han encantado, me han encantado, me han encantado. Y la base para el verano, aún así, yo no estoy mate para nada, ¿eh? No diréis, no estoy mate. O sea que mi piel mixta grasa, con la grasilla que tiene en verano y con el sudor, esta base a lo mejor puede resultarme un poco secante y sin poner mucha cantidad, no acartonarme mucho. Y bueno, esto lo tenía unas ganas de probarlos, que ni sabe. Y me gusta cómo se ha quedado. Y el producto este, pues no sé, tendré que ponérmelo otra vez, pero menos cantidad, porque hoy es que me he pasado. Pero como yo me quejaba de que me veía blanca, venga, venga, venga. Carmen la puerta.
Comparte el vídeo si conoces a alguien que le puede interesar o alguien que quieras darle a conocer mi canal y suscríbete si no lo has hecho. Y por supuesto, hasta el próximo día te deseo que seas muy, muy feliz. Besitos para todos y para todas. Adiós.